¿Y si los dos mayores pensadores del siglo X aún estuvieran con vida? En este experimento, la inteligencia artificial recrea un diálogo imposible, pero profundamente necesario. De un lado, León Tolstoy, el novelista ruso que renunció a los privilegios de la nobleza para predicar el amor cristiano, la no violencia y una fe basada en la razón. Del otro lado, Friedrich Nietzsche, el filósofo que se atrevió a proclamar la muerte de Dios y cuestionó toda ética religiosa como una negación de la existencia. La pregunta es directa: ¿Dios existe? Pero las respuestas nos arrastran hasta lo más profundo del alma humana, donde la razón, el sufrimiento, la fe, el poder y la libertad entran en conflicto. El debate se dividirá en tres grandes ejes. 1. El origen del universo y la noción de Dios como causa primera. 2. El problema del mal y del dolor humano. 3. La moral, la libertad y el propósito de la vida. Cada pensador dispondrá de su tiempo para presentar sus ideas y responder al otro. Pero aquí no se trata de quién gana, se trata de comprender. Que comience entonces el debate imposible. Nietzsche, tu problema no es intelectual, es espiritual. Tú no quieres comprender a Dios, tú quieres ser Dios. Observas el universo, ves belleza, precisión, orden, y prefieres creer que todo surgió de la nada, por casualidad. Admítelo, eso no es valentía, es negación. Rechazas lo divino porque no soportas la idea de inclinarte ante algo más grande que tu propio ego. Yo, en cambio, encontré la verdad cuando abandoné el orgullo, cuando comprendí que los placeres, el prestigio, los libros, todo era vanidad. Dios no es una muleta, como tú afirmas, es un llamado, un fuego que arde dentro del hombre cuando por fin deja atrás la mentira de que puede bastarse a sí mismo. Tú dices que Dios ha muerto, pero si Dios está muerto, Nietzsche, ¿qué sigue vivo en tu pecho además del orgullo y la rabia? Escribes como un hombre que lucha contra algo en lo que asegura no creer. Eso no es filosofía, es un grito desesperado. Dime una cosa, si Dios es invención, ¿por qué resiste tanto dentro de ti? Tolstoy, hablas de verdad, pero lo que ofreces es consuelo envuelto en palabras amables. Te cansaste del dolor del mundo, así que inventaste un Padre Celestial que te ama. ¡Qué conveniente! Tú te arrodillas y lo llamas virtud. Yo permanezco de pie y me llamas arrogante. Pero dime una cosa, si el universo tiene un creador, entonces es incompetente o cruel, porque creó un mundo donde mueren niños, donde la naturaleza destruye sin piedad, y donde la fe, que tú tanto defiendes, fue usada para justificar guerras y opresiones. Dices que amas, pero tu amor esconde miedo, miedo de mirar al abismo, miedo de aceptar que la vida no viene con un manual. Yo no temo al vacío, lo transformo en escenario para forjar mis propios valores. Mientras tú buscas por sentido fuera de ti, yo lo construyo aquí, con mis manos, con mi sangre. Y cuando dices que me ves luchar contra Dios, tienes razón. Lucho, pero no contra tu Dios. Lucho contra la idea de que lo necesitamos. Tú te salvaste rindiéndote. Yo me salvo resistiendo. Ahora dime, Tolstoy, ¿tu fe seguiría en pie si tuvieras que enfrentar el mundo sin promesas de recompensa? Hablas de crear sentido con tus propias manos, Nietzsche, como si el orgullo fuera una virtud. Pero eso que llamas libertad, yo lo llamo desesperación disfrazada de valentía. Porque el hombre que rechaza a Dios no se libera, se pierde. Atacas mi fe como si fuera un escape. Pero dime, ¿qué es más fácil? ¿Amar a los enemigos o odiar al mundo? ¿Qué requiere más fuerza? ¿Perdonar o imponer la propia voluntad como ley? Tu filosofía se viste de coraje, pero detrás de esa capa está el miedo a rendirse. Para ti, la vida es una guerra sin fin. Para mí, es comunión. Hablas del dolor del mundo como si eso anulara a Dios. Pero fue ese mismo dolor el que me condujo a él, cuando entendí que ninguna riqueza, ninguna fama, ningún libro podía sacarme del abismo. Lo vi claro, solo en el amor, ese que todo lo soporta y nada exige a cambio, encontramos la verdad. Dices que construyes tus propios valores, y yo te pregunto, ¿con qué base? ¿Con qué autoridad? Sin Dios, todo está permitido, y cuando todo está permitido, la fuerza se convierte en derecho, el ego en moral, el hombre en lobo. ¿Eso es libertad o es barbarie? No es que no temas al vacío, Nietzsche, es que lo veneras. Has hecho de él un altar donde tú eres el único digno de adoración. Dime entonces, cuando el silencio de la existencia te mire a los ojos, ¿a quién pedirás perdón? ¿Perdón? Tolstoy, tú eres la imagen viviente de la esclavitud moral disfrazada de virtud. Hablas del amor como si fuera una cura universal, pero el amor ciego es el mejor disfraz de la debilidad.
Convertiste tu dolor en religión, y ahora pretendes que todos hagan lo mismo. ¿Dices que venero el vacío? No. Yo lo encaro, sin temblores. Y justamente por eso soy libre. Tú, en cambio, inventas un cielo porque no soportas el suelo. Necesitas reglas, propósito, un padre invisible que te diga lo que está bien. Tu verdad es un grillete cubierto de flores. Dices que sin Dios todo está permitido, y eso te aterra. A mí me provoca, porque si todo está permitido, entonces todo puede reinventarse. Prefiero un mundo donde el hombre carga con el peso de su existencia, antes que uno que se arrastra pidiendo redención. La fe que tanto exaltas es el último refugio de los exhaustos. Tú quieres un orden moral impuesto desde fuera. Yo quiero un ser humano lo bastante fuerte como para forjar el suyo propio. El problema, Tolstoy, es que no crees en el hombre. Solo crees en un espíritu invisible que nos dirige como un pastor a su rebaño. Dime, entonces, conde de la renuncia, ¿cuándo dejarás de temer la libertad que te enseñaron a llamar pecado? Libertad, Nietzsche. Tu libertad es la ilusión de quien camina solo en el desierto y llama conquista al vacío. Tú no rechazas a Dios porque lo hayas superado, sino porque nunca lo comprendiste. Lo trataste como a un tirano, quizás porque solo conociste caricaturas. Pero el Dios que habita en mí no oprime. Es amor, es compasión, es una justicia que trasciende la lógica de los hombres. Te enorgulleces de crear tus propios valores, pero construyes sobre arena, valores que cambian con el viento, moldeados por la voluntad del más fuerte. Yo, en cambio, encontré en la fe una roca, firme, silenciosa, eterna. Dios no es invención, es fuente, es origen, es destino. Mientras tú elevas tu ego como un altar, yo he puesto el mío sobre la tierra, no por cobardía, sino porque descubrí que solo se levanta quien reconoce su miseria, y es en ese reconocimiento donde el amor se hace posible. No hablo del amor romántico ni del sentimental, hablo del amor que enfrenta al mal, que soporta el dolor y que no exige gloria. Tú deseas un mundo sin Dios. Yo viví en ese mundo. Tiene hambre, tiene guerra, tiene orgullo, pero no tiene paz. Por eso no discuto a Dios como una hipótesis. Yo lo afirmo como quien respira, porque fue Él quien me sacó de las tinieblas del orgullo y me dio ojos para ver lo que tú aún prefieres negar, que sin Dios el hombre no se hace libre, se pierde. Tolstoy, hablas de amor, compasión, justicia, pero ¿dónde está tu Dios cuando un niño muere de hambre? ¿Dónde está cuando un terremoto arrasa con una ciudad entera en segundos? Dime, ¿qué clase de ser benevolente permite tal miseria sin mover un dedo? Si Dios es omnipotente, podría evitarlo. Si es omnisciente, ya lo sabía. Y si es bueno, ¿cómo se explica tanto horror? Dices que el sufrimiento tiene un propósito, que forma parte de un plan mayor. Eso no es fe, es anestesia. Es un intento desesperado de volver aceptable lo inaceptable, una forma elegante de justificar lo injustificable. Transformas el dolor en lección, pero hay dolores que no enseñan, hay gritos que nadie escucha, hay horrores que no purifican, solo aplastan. ¿Y aún así me hablas de amor? Si tu Dios permite el mal para fortalecer al hombre, entonces no es amor, es sádico, o peor, indiferente. El problema no es el mal en sí, el problema es seguir llamando bueno a quien lo permite. Puedes recitar tus escrituras sobre resignación, puedes tratar de embellecer el dolor con palabras sagradas, pero yo prefiero mirar a la víctima sin adornos y decir lo que nadie quiere aceptar. O Dios no existe, o no es digno de ser adorado. Me acusas de justificar el sufrimiento, Nietzsche. Pero dime, ¿qué ofreces tú en su lugar? ¿Cinismo? ¿Indiferencia? ¿La idea de que el dolor es solo un detalle más en un caos sin sentido? Tú miras al niño que muere de hambre y gritas contra Dios. Yo lo abrazo, y en ese abrazo silencioso, Dios está presente, porque Dios no es el autor del dolor, es quien lo sufre con nosotros. Tu error, Nietzsche, es imaginar a Dios como un emperador lejano e insensible, pero el Dios en el que creo está en la cruz, sangrando junto al hombre. Tú llamas a eso debilidad. Yo lo llamo amor, no el amor cómodo que desprecias, sino el que se lanza al abismo con el otro, el que elige sentir el dolor del mundo y no escapar de él. El mal existe, y no lo niego, pero tu respuesta es el desprecio. La mía es la compasión. Tú quieres eliminar a Dios porque no elimina el mal. Yo lo reconozco porque me da fuerza para enfrentarlo. Dices que el mal es una prueba contra Dios. Yo digo que es una prueba contra el hombre. El mundo sangra porque así lo hemos elegido, porque creamos sistemas de poder, de ego, de ambición, y luego culpamos al cielo por las heridas que nosotros mismos abrimos. Dios no permite el mal por placer,
Lo permite porque ama demasiado, como para convertirnos en marionetas. El viejo argumento del libre albedrío. Tolstoy, ¿de verdad crees que estás diciendo algo nuevo? Ustedes, los devotos, siempre sacan esa carta. Dios permite el mal porque nos ama, como si permitir la desgracia fuera un acto de afecto. ¿Qué clase de amor es ese que mira en silencio como un niño arde vivo en medio de una guerra? Dices que Dios sufre con nosotros. ¡Bravo! Entonces, ¿es impotente o es cómplice? Porque un ser que puede detener el horror y elige no hacerlo, no merece reverencia, merece ser juzgado. Y no me vengas con esa imagen de Dios sangrando en la cruz. Eso es teatro, Tolstoy. Un símbolo vacío que no salvó a nadie de los terremotos, las pestes ni las cámaras de gas. Mientras tú escribes evangelios morales sobre el perdón, el mundo gime. Y ese Dios tuyo, ese amoroso, guarda un silencio absoluto. Claro, tú culpas al hombre. Siempre es nuestra culpa. El pecador, el rebelde, el egoísta. Nunca el creador. Pero si el hombre es falible por naturaleza, ¿quién lo hizo así? Y si fue Dios, ¿por qué exige perfección de una criatura que él mismo formó con grietas? Dices que Dios nos ama. Yo veo un mundo quebrado. Y si esto es lo mejor que un Dios amoroso puede ofrecer, entonces, quizás, su ausencia sea el verdadero acto de misericordia. Gritas contra Dios, Nietzsche. Pero tu rebelión no es valentía, es orgullo herido. Querías un Dios que se ajustara a tus expectativas, que te demostrara su existencia con milagros y te librara de la tragedia. Como no respondió a tu llamado, decretaste su muerte. Pero Dios no es tu sirviente, y el sufrimiento no es una falla del plan. Es la prueba de que somos libres, porque solo quien es libre puede amar, solo quien es libre puede elegir el bien, y solo quien ha sufrido entiende el valor del consuelo. Tú ves el mal y exiges que Dios intervenga. Yo lo veo y me pregunto, ¿cómo puedo ser yo una respuesta a ese mal? Tu filosofía se limita a constatar el caos. La mía se compromete a enfrentarlo con compasión, con justicia, con entrega. Dices que el mundo está roto. Estoy de acuerdo. Pero eso no prueba la ausencia de Dios. Prueba la ausencia del hombre en su verdadera misión. Porque es en medio del dolor, de la pérdida y de la injusticia donde nacen los actos más profundos de amor. Y ninguno de ellos viene de tu voluntad de poder. El mundo no necesita más hombres gritando, Dios ha muerto. Necesita hombres dispuestos a amar, incluso cuando todo sangra. Eso, Nietzsche, es lo que nunca entendiste. La fe no ignora el dolor, lo atraviesa. Tolstoy, romantizas el sufrimiento con la misma ternura con la que se riega una flor. Pero el sufrimiento no es poesía. El sufrimiento es carne desgarrada, es hueso roto, es una madre enterrando a su hijo. ¿Y tú tienes el atrevimiento de llamar a eso una oportunidad espiritual? Tu fe es una excusa estética frente al absurdo. Conviertes el dolor en virtud porque no sabes qué hacer con él. Dices que la fe atraviesa el dolor. Yo digo que lo adorna, lo disfraza, lo neutraliza. Tú quieres dar sentido a la herida porque no soportas verla abierta. Hablas de libertad. Pero, ¿qué clase de libertad es esa, si según tú, la alternativa a Dios es el caos? Eso no es elección, es chantaje metafísico. O obedeces, o te pierdes. Hermosa libertad esa que termina en el infierno si se la rechaza. Y sobre tu compasión, la respeto. Pero no necesita de Dios. De hecho, brilla más sin él, porque amar al otro esperando una recompensa eterna es cálculo, no sacrificio. Yo prefiero al hombre que enfrenta el infierno por deber, antes que al que finge cargar su cruz a cambio del cielo. Dices que la fe atraviesa el mal, yo digo que lo maquilla. Tolstoy, tu Dios observa. El hombre que yo admiro actúa. Y tal vez por eso, mientras tú esperas respuestas desde lo alto, yo prefiero buscar mi redención aquí, con los pies firmes sobre la tierra y la mirada puesta en lo real. Nietzsche, convertiste la libertad en un ídolo y sacrificaste la moral en el altar de la voluntad de poder. Pero te lo diré claramente, no hay libertad sin responsabilidad, y no hay responsabilidad sin amor. Tú dices que el hombre debe crear sus propios valores, como si la verdad pudiera moldearse según el humor del día, pero lo que propones no es libertad, es libertinaje disfrazado de fortaleza, porque cuando cada uno inventa su moral, la espada del más fuerte se convierte en ley, y eso es lo que ha demostrado la historia. Imperios, tiranos, guerras, todo en nombre de algún valor inventado por un iluminado sin alma. La verdadera moral no nace desde dentro, viene de lo alto, porque el corazón humano es vanidoso, corruptible, ciego de orgullo. Yo lo viví, y solo al rendirme, no a la iglesia, sino al amor, comencé a vivir de verdad. Tú llamas al amor debilidad, yo lo llamo resistencia. Resistencia contra el ego, contra el instinto,
contra la tentación de poner al yo en el centro del universo. Tu libertad es solo otro nombre para el egoísmo. La mía es renuncia, y por eso libera. Tú quieres vivir como si todo dependiera de tu voluntad. Yo vivo como si todo dependiera del bien que puedo hacer al otro. Y en eso, Nietzsche, tengo paz. Tú solo tienes tensión. La libertad sin moral es un abismo, y tu superhombre no es más que un hombre solo. Tolstoy, hablas del amor como si fuera el antídoto para todos los males, pero tu amor es una cárcel, una moral universal, dictada desde lo alto. Eso no es ética, es sumisión, es el eco moral de un esclavo que convirtió su impotencia en virtud. Tú temes al superhombre porque no se arrodilla, porque no hereda dogmas, los crea, porque mira hacia adentro y no encuentra culpa, sino poder, y eso te asusta, porque tú eres el profeta del arrepentimiento, de la culpa, de la negación de uno mismo. Me llamas egoísta, pero dime, ¿qué es más egoísta? ¿Afirmar la propia voluntad con valentía o reducir toda existencia a un ideal abstracto de bondad que nadie logra alcanzar? Tu paz, Tolstoy, es cobardía, es el consuelo de quien teme vivir intensamente, de quien no soporta enfrentar la angustia sin muletas. Tú renunciaste al mundo y lo llamas sabiduría. Yo lo conquisto y lo llamo honestidad. Porque al menos no pretendo que el bien universal sea más importante que mi propia verdad. Tú vives de rodillas y lo consideras hermoso. Yo camino erguido, y tú me llamas monstruo. Pero dime una cosa, Tolstoy. ¿Cuántos se han vuelto verdaderamente humanos negándose por completo? Hablas de crear tus propios valores, Nietzsche, como si eso fuera un acto divino. Pero el hombre que se convierte en el centro del universo no encuentra la verdad, encuentra soledad. Porque un valor que nace y muere en el individuo no es más que un capricho con nombre filosófico. Me llamas cobarde por arrodillarme. Pero dime, ¿qué exige más fuerza? ¿Dominar al otro o dominarse a uno mismo? ¿Amar a quien te hiere o destruir a quien te desafía? Tu valentía es ruidosa, teatral. La mía es silenciosa, pero firme como la roca. Hablas como si el mundo fuera un escenario para tu voluntad. Yo lo veo como un campo donde se cosecha lo que se siembra. Y sembrar egoísmo da frutos amargos, Nietzsche. Yo lo viví, y solo conocí la paz cuando dejé de vivir para mí. Dices que caminar erguido es superior a arrodillarse. Yo digo que solo se levanta quien primero reconoce el peso de su propio orgullo. ¿Y quien no lo reconoce? Sí, sigue caminando, pero arrastrando cadenas que ni siquiera percibe. Te enorgulleces de no tener muletas. Pero confundir arrogancia con fuerza es el error más común de quienes nunca han amado de verdad. Porque el amor exige entrega, y entregarse, Nietzsche, es algo que tu superhombre jamás podría soportar. Tolstoy, tu compasión me repugna, porque no nace de la fuerza, sino de la negación de la vida. Te aferras al sufrimiento como si te elevara, pero solo te encadena a un ideal que anula el instinto, castra la voluntad y ahoga la grandeza. Hablas del amor como si fuera remedio para todo, pero tu amor es pasivo, sumiso, tan universal que deja de ser real. Amar a todos es no amar a nadie, es vaciar el afecto hasta convertirlo en anestesia moral. Y en eso, tú y el cristianismo son expertos, anestesiar el espíritu en nombre de una paz inventada. Dices que renunciar a uno mismo es fortaleza. Yo digo que es miedo, miedo de mirar al espejo y ver que no hay nada allí más que deseo de vivir, y ese deseo para ti es pecado. Para mí, es semilla de creación. Tú no quieres un hombre libre, quieres un hombre obediente, domesticado, que ame, que perdone, que se sacrifique, para mantener el orden cómodo de los débiles. Pero yo quiero lo opuesto. Quiero al hombre que se rehace, que no pide permiso para existir, que crea su propio camino, aunque el mundo lo odie por eso. Tú predicas la moral de la compasión, yo elijo la moral de la superación, porque, al final, Tolstoy, tu virtud no eleva, adormece. Me acusas de adormecer el espíritu, Nietzsche. Pero dime, ¿qué ofreces tú a cambio? ¿Una vida sin propósito, donde el hombre fabrica sus propios valores como quien moldea arcilla, frágiles, inestables y moldeados por el deseo del momento? Dices que amar a todos es no amar a nadie, pero lo que temes en realidad es amar a alguien sin poder controlarlo. Tú, superhombre, es un tirano elegante, un dios de sí mismo que no tolera ser contradicho, ni sentir compasión, porque la compasión exige abrir heridas que tú llevas toda la vida intentando ocultar. Dices que mi virtud adormece. No, ella protege, ella guía, da forma al alma en un mundo donde todo clama por destrucción. Hablas de creación como si fuera poder, pero lo que se crea sin amor nace muerto. El mundo no necesita más hombres fuertes, necesita hombres buenos. Tú llamas a eso debilidad, yo lo llamo coraje, porque se necesita mucha más valentía para perdonar que para dominar, para ceder que para imponer, para servir que para conquistar. Tú sueñas con un hombre más allá del bien y del mal,
Yo lucho para que el hombre recuerde qué es el bien. Y aunque grites que Dios ha muerto, Nietzsche, cada vez que alguien elige el amor en lugar del odio, la compasión en lugar del desprecio, el perdón en lugar de la venganza, él renace, silenciosamente, dentro de nosotros. Participar en este debate fue, para mí, un ejercicio honesto de confrontación. No para convencer, sino para dejar claro que existe otra forma de enfrentar la vida, sin ilusiones, sin muletas, sin velos. Hablar sobre Dios es hablar sobre los cimientos de la existencia. Y lo que veo es que muchos aún prefieren respuestas listas antes que asumir el peso de la libertad. Yo no ofrezco consuelo, ofrezco responsabilidad. La ausencia de un Dios no es un vacío que deba temerse, es un espacio que debe llenarse con creación, con fuerza, con autenticidad. No necesito que Dios exista para que la vida tenga valor. Tiene valor porque la elegimos, porque la sostenemos con nuestras propias manos, día tras día. La existencia no nos entrega sentido, nos desafía a construirlo. La moral, para mí, no se hereda, se forja, y cada hombre que se atreve a vivir con integridad, sin promesas celestiales, está más cerca de la grandeza que aquel que se somete por miedo a equivocarse. Agradezco el debate, por escuchar y ser escuchado. Que este encuentro provoque, cuestione, remueva, porque lo peor que le puede pasar al espíritu humano no es errar, es adormecerse. Y si este diálogo logró despertar aunque sea un pensamiento dormido, entonces ya cumplió su propósito. Gracias. Este debate fue para mí una oportunidad valiosa. Escuchar ideas contrarias, ser desafiado, repensar, todo eso forma parte del camino hacia la verdad. No creo que la fe deba estar blindada frente a las preguntas. Al contrario, se purifica cuando pasa por el fuego de la duda. Debatir la existencia de Dios no es solo un ejercicio filosófico, es una inmersión en lo más íntimo del alma humana. No busco demostrar a Dios como si fuera una ecuación. Busco dar testimonio, porque lo que me transformó no fue un argumento, fue un llamado, un cambio de rumbo, un encuentro. La fe, para mí, no es refugio frente a la razón, sino su continuación en otra dimensión, donde el amor se vuelve criterio y la entrega, libertad. Creo que hay una presencia que sostiene todo, incluso cuando el mundo parece derrumbarse, y a esa presencia la llamo Dios. Si algo queda de este diálogo, espero que sea esto, que es posible creer sin fanatismo, amar sin ingenuidad, resistir al mal sin odio, y buscar la verdad con coraje y humildad. Agradezco este encuentro, por el desafío, las ideas, la escucha, que cada persona que vio este diálogo se lleve no solo opiniones, sino verdaderas inquietudes, porque es en la inquietud donde nace la búsqueda sincera. Gracias por escucharme. Y así termina el debate entre estos dos grandes filósofos. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Quién crees que se destacó más, Tolstoy o Nietzsche? Déjalo en los comentarios. Y claro, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que ame la filosofía. Hasta la próxima.